Los que iniciamos la primera generación pues era Luis Medina, Sergio Partida, Jerry Dávila, Andrés Patiño de Acuña, Hervey Chapa de Acuña, Rolando González de Acuña, Juan Pastrana de Torreón, un venezolano también que estaba estudiando en el Tecnológico, también montaba ahí en Jacales. Pues entrenábamos también en el lienzo de Lupe Partida, que fue muy importante los entrenamientos que teníamos. Entonces ya se hizo un rodeo ahí en Jacales y ahí empezamos a montar. Y mi primer rodeo que yo monté fue en el año 1976, en febrero de 1976. Monté ahí en el lienzo de la Estanzuela y a la hora que ya me estaba yo preparando para salir del toro, andaba nervioso porque yo realmente pues era algo nuevo para mí, diferente. Yo nunca había practicado lo que era el rodeo, el jinetear a una mano con los toros. Yo tenía si acaso 4 o 5 jineteadas, pero con los charros. Y total, un amigo de Saltillo, Coahuila, que en paz descanse, grandísimo jinete, uno de mis ídolos, o mi más grande ídolo, fue mi ídolo, Fernando Galindo, que en paz descanse. Un abrazo, Fernando. Quisimos sacar que nos ayudara la universidad y creamos el grupo universitario, ¿verdad? A mi papá, que en paz descanse, Leopoldo Herrera, se le ocurrió, dijo, bueno, si todos son universitarios, pues hagan la Asociación de Vaqueros Universitarios. Y fue como nació el nombre de la ABU, que así la llamamos después, Asociación de Vaqueros Universitarios. Y empezamos más o menos en el 85, 86. Ahí las raíces nos volvieron a juntar a gente de Coahuila que estudiábamos allá, gente del norte, gente de acá de la parte sur de Coahuila, y hicimos la asociación, y de esa manera es que tuve la oportunidad y el enorme placer de viajar mucho a las competencias con Tano. ¿Cuáles son los beneficios así que han logrado? Pues principalmente al unirse el grupo se ha hecho más fuerte la presencia pues de nosotros. Anteriormente montábamos y se nos hacía, por decirlo así, trampa, y no podía uno reclamar porque no lo hacían menos a uno. Entonces al unirnos así como que tomó más poder, y entonces ya no tan fácilmente nos hacen un lado, o sea, nos toman en cuenta en donde vamos. Y entre nosotros también existían pues el grupo de mujeres, Marta Sainz, que es mi hermana, Mónica Herrera. Marta Sainz. ¿Y el de usted? Mónica Herrera. Quisiera que nos platicaras, Mónica, la participación de las mujeres. ¿Cómo están ustedes contribuyendo en esta Asociación de Vaqueros Universitarios? Bueno, nosotros participamos en la carrera de barriles. En los últimos años se ha desarrollado porque antes no había carreras de barriles. En Jacales, ahí empecé a payasear. No llegaba el payaso americano porque en Jacales cada 15 días metían un payaso americano diferente y traían puro payaso americano. Entonces no llegaba el payaso, y les llegó a oídos de don Sebastián de que yo payaseé. Entonces me dice, órale, vístete y métete a payasear, pero voy a juntar potro. No, tú vístete. Y pues hay un jersey americano, un lipstick, ahí fueron mis inicios como payaso de rodeo. Ricardo Herrera, un buen amigo mío, que fue un gran jinete de caballos con pretal, me echó la mano y me agarró como su alumno y me enseñó las técnicas para montar y para practicar, porque la práctica es muy importante. Y me dio los medios. Él me presentó con la familia Medina, que son los dueños del Lienzo Charros Jacales. Y me echó el codazo ahí en la forma de que les dijo, miren, sabe que él es amigo mío y es de toda mi confianza, apóyenlo. Yo no voy a estar aquí, pero apóyenlo.
Y la familia Medina siempre me prestó caballos, las instalaciones y todo para que yo practicara. Entonces nosotros estando en la escuela hicimos el club de rodeo, y de ahí empezamos a hacer eventos de rodeo en lienzo de charro, porque en aquel tiempo no había corrales de rodeo. Entonces de esa forma iniciamos a jinetear. Estoy hablando de los años 76, 77, ya estamos jugando. Entonces ese fue el inicio. Entonces nada más era puro jineteo. En ese momento no había lazo, y era jineteo y carrera de barriles. Eso es lo que comenzó. Había unos 2 clubes o 3 en Sonora que se juntaban al azar, gente mayor en Carbó, Caborca y Nogales, pero el jineteo estaba nada más en Hermosillo. Comencé cuando tenía 14 años más o menos, en el rancho de mi papá, pues ahí se hacían las faenas del herradero y todo eso, y me tocó ir así de chavalo con Carlos Ochoa, que trabajaba ahí en el rancho de mi papá, y fuimos a un rodeo a Casas Grandes, y de ahí me gustó mucho. Aquí en Chihuahua no había arena de rodeo. Los rodeos los hacíamos en las plazas de toros. Como en el 76, 77, cuando yo empiezo a ser jinete y estar trabajando para los rodeos que se hacían en el estado, fundamentalmente con Rodeos de México, que empezó con los fundadores que iniciaron con este proyecto, que a mis espaldas ahorita que ves la Plaza de Toros, uno era don Carlos Valles, que ya falleció, otro Carlos Ochoa, que de toda la vida, Carlos Nacho, su hermano, Vivi Borunda, que es de los más viejos, de los pickups más viejos que existían, Vivi, Frankie Lozano, el ingeniero Horacio Sáenz, que era el director del proyecto. Andy Cruces ya estaba integrado en ese núcleo de Rodeos de México. De ahí sale el Güero Cárdenas también. Formamos un grupo que se llama Appaloosa Countryman. Los muchachos que salían para poder hacer la oración del rodeo, que es una oración de Carlos Ochoa, que él la hizo. Los fines en los 79, quizás 70 y tantos, ya legalizamos la Asociación de Vaqueros de Rodeo. Tiene mucha historia anterior, ¿verdad? Las dos principales. El reglamento americano, 100%, no había nada de que esto ni mucho menos. Y que los rodeos eran mínimos de 5 eventos. En ese tiempo achataba, pues nomás era yo 1, 2, 3, ¿verdad? Mínimo 5 eventos y en arenas de rodeo. Eso disparó que si se empezaron a hacer en Chihuahua tantas arenas de rodeo, en la ciudad y en pueblos, lo que sea, pero si no es por la ABR, que se pone firme y dice, señores, aquí no entra un concursante de nosotros a un rodeo que no sea con reglas americanas y sobre todo en arena de rodeo. O sea que excomulgamos completamente a los lienzos charros y a las plazas de toros. Otro acierto de la ABR, el dinero que recaba el año, por mandato se tenía que terminar ese año, para que no hubiera cuestiones de que dónde quedó ese dinero y lo que se quiera. Al final del año se daban monturas a cada campeón. En ese tiempo eran campeones nacionales, porque la verdad era lo único que había. Y venía gente de Nuevo León, de Saltillo, de Coahuila, mejor dicho, ¿verdad? De Sonora. O sea que realmente era nacional, porque era la única parte donde había rodeos de 5, ya en ese tiempo eran 7 eventos, ¿verdad? Lo terminábamos repartiendo premios, ¿verdad?, a todos los concursantes, a los ganadores, y hacíamos una asamblea con mucha comida y mucha cerveza y todo, y se acaba el dinero. Se quedaba un fondito chiquito nomás para empezar el año que entra. Yo creo que ese fue el éxito también del ABR, que no se manejaba dinero. El ABR, yo quiero darle una explicación de lo que era realmente el ABR para que lo entiendan. Era un sindicato de concursantes. O sea que a ellos les valía máquina todo. Lo que quería era el bienestar de los concursantes y sobre todo también que el rodeo creciera, ¿verdad? Y muy conservadora y muy dura, pero hicimos jalar las cosas, ¿verdad? Fue como en el 73,
76, allá en Casas Grandes donde yo empecé. Fue la primera vez que yo les ayudé ahí a apuntar y a hacer todo lo que, pues todo lo de las cuentas de los rodeos y los premios. Mi trabajo era inscribir a todos los concursantes. A veces eran 800 parejas. 800, ahí está en un libro que tengo donde los tengo a todos, con todo lo que hacían de tiempo, lo que se ganaban, lo que se juntaba, todo está apuntado ahí en el libro desde el 84. Ahí vienen todos los que ganaban desde el 84 hasta más o menos sería el 2000, yo creo. Jackie Jeffers y yo fuimos las primeras. Don Lalo García me regaló una hebilla con los eventos del rodeo que dice para la mejor secretaria. Nadie me da reconocimiento más que él. Dijo, pues ¿cómo usted tanto que ha batallado y ha estado que no falla, no se va a llevar nada? Fue muy detonante la ABR en cuestión del rodeo en México. Empezamos a sancionar eventos a nivel nacional, a mandar participantes a Estados Unidos. Estábamos afiliados al North American Rodeo Commission, NARC, donde estaban varios países como Canadá, Estados Unidos, Australia y México. De entre ellos pues fueron algunos participantes como Aarón Loya, Memo Herrera, Osvaldo Ortega. Estuvimos trabajando fuerte con la asociación en los circuitos estatales. Yo empecé a trabajar como payaso en 1980, cuando estaba estudiando en la Facultad de Zootecnia de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Mis compañeros, los que me enseñaron a mí, Gabino de la Rosa, Wesley Colster y el médico veterinario Arturo Solís. Y antes, como carecíamos mucho de payasos, hacíamos todo el mismo personaje. Hacíamos todo el show y pelear toros y todo. Tengo ahorita 35 años viajando por Santa María de todos rumbos. Donde no se imagine usted, ahí he estado trabajando en rodeos. Cuando se inició Rodeos de México, le estoy hablando como de 1975, empezamos a salir a los otros estados. Fue en León varias veces, a Irapuato, a Celaya y a Guanajuato. La ciudad de León, la primera vez nos invitó el señor Jesús Gordo de la Tejera. Los primeros rodeos que yo vi en mi vida fueron exactamente en León, Guanajuato, y los organizaba, recuerdo, un jinete famoso de ese tiempo, buen jinete y aparte promotor del rodeo, de nombre Jesús de la Tejera. Hacían unos rodeos en la plaza de León, que es una plaza grande, y se llenaban y con mucha asistencia, le gustaba al público bastante y se ponía bastante bien. A mí me gustaba montar toros, coleaba, hacía el paso de la muerte, o sea, jineteaba yeguas y yo charreaba con los pedreros. Pero vivimos tiempo más para atrás en Tijuana y yo veía los rodeos en la televisión. No, se me quedaron aquí. Y conocí a lo que te platicaba Carlos Ochoa de Chihuahua, y él fue el que me invitó a un rodeo a Coyame. Ahí conocí a unos gringos y conocí a los muchachos de Chihuahua. Cuando me dijo Rafa y Paco Obregón que hiciéramos una charreada, le dije, vamos a hacer mejor un rodeo. Yo voy a invitar a unos amigos de allá, de Las Cruces, Nuevo México. Lo programamos, hicimos el rodeo en la Plaza de Toros. Primero rodeo que se hizo y se retacó la Plaza de Toros La Luz. He tenido, gracias a Dios, la oportunidad de haber vivido y convivido con unos personajes inmensamente grandes. A John Wayne, que en paz descanse, se muere en 1979, pero dejó aquí su huella y su historia. Aquí Durango estaba considerado a nivel mundial como la tierra del cine.
Y ahí empecé yo, les ayudé a muchas compañías a trabajar. Yo dentro de mis hermanos, todos eran vaqueros, eran del campo y todo. Mi hermana, que Dios la tenga en el cielo, como decía mi abuela, mi abuelo, que Dios la lleve de su santa mano, era una mujer demasiado valiente. Desde pequeña se arrimó con mi padre, mi papá era un personaje, mi papá. Y papá, quiero torear, no, usted no se arrime. Y quiero torear, y así empieza. Y empieza toreando y le ve mi padre que tiene facultades, oiga, y le empieza a impulsar. Y estaba considerada como una de las mejores matadoras de toros en la República. Y no tenía ella, ¿cómo le quiero decir? No tenía mucha afición por el rodeo, sino que como ella tenía sus caballos especiales para torear, porque toreaba a pie, toreaba a caballo. Luego empieza a aficionarse por los caballos y le nace de pronto la idea del rodeo, oiga, y hace la convocatoria con su misma familia y los pone, y era una mujer valiente, los pone a trabajar, y luego se hace el grupo de amigos y surge la Asociación de Vaqueros de John Wayne. Y aquí me han tenido por varios años, les doy las gracias por venir, quieren saber cosas antiguas de antaño, se las vamos a platicar. Anteriormente era por el río, por ahí por donde está el Eufrasio Santana, con el señor Gerardo Gamboa, allí ellos tenían un corralito donde ellos metían sus caballos broncos, y los vaqueros, gentes mayores, que eran los lazadores de antes, que todo se hacía con esto, porque en aquellos años desgraciadamente no conocíamos la magia de ahora, que es la nylon. Nosotros trabajábamos pura riata. La riata tiene un peso que tú avientas la riata, ella se va para donde tú la avientes. Marcos Mesa tenía algo que ver porque era uno de los ganaderos como Rufo Sandoval. Hicieron la historia porque Eleodoro Sandoval tenía también mucho que ver. Guillermo Crodway, parte Rosarito, eran gente que era de posición. Optaron porque, aunados con una tienda de ropa, quisieran su primer rodeo, pero campirano, no con reglamento. Mostrar parte de lo que era el coraje del jinete que tenía la tienda, el jinete que tenía el equipo, por mencionar de algunos. 75-76 ya perfilaba un equipo, ya hacía ruido. Nevada de Santa Alicia, Vaquero Santo Domingo, Rosarito, y unos vaqueros que venían de Tecate, pero no estaban perfilados todavía en federación. En los 70s pasa que en la época más o menos del 77 empezamos a juntarnos un grupo como de 10 personas, amigos, todos de la camada, conocedores pocos de charrería también, y empezamos por arriar ganado al rancho Santo Domingo con este muchacho Pedro Cortés. Y ahí nos nace el intento de querer pensar en un rodeo. Le pedimos permiso a mi padre aquí en este lugar y le planteamos, nos juzgaron de locos, dijimos, están locos. Nos presentamos y vemos que la gente empieza a responder, cosa que luego sucede que empiezan a salir los patrocinadores y empezamos así, fue la manera en que empezamos con los rodeos aquí en Baja California, Tijuana, era el único lugar que se sabía de ellos. El equipo de Santo Domingo se dividió y surgió el equipo de Rosarito, por decir. Entonces ya competíamos con los jinetes de Rosarito, y luego vino Ensenada, y luego vino Tecate, y luego vino otros equipos, Cañada Verde, etc. Pues tengo la fortuna de ser una de las pioneras en este medio de rodeo. Fui la primera en realizar la suerte de los barriles tipo americano, afortunadamente, y esa es parte desde 1980 empieza la participación de la mujer en rodeo.
Estábamos como estudiantes de veterinaria de la escuela de la Universidad Autónoma de Zacatecas, nos venimos a estudiar. Y yo estaba en tercer año de la escuela cuando comencé a meterme en esto del rodeo, invitado por unos compañeros. Te estoy hablando por ahí del 79, 78, 79. Es más o menos la fecha en que comenzamos a salir a ver rodeos en otros estados, sobre todo en los estados vecinos del norte, en Saltillo principalmente, por influencia también de un compañero de nosotros, estudiante que se vino a estudiar aquí la carrera de veterinaria. Él es de Saltillo, se llama José Alfredo Córdoba de la Rosa. Y estando yo en la escuela, surgió la necesidad de recursos para ciertos servicios que la escuela tenía que proporcionar a sus estudiantes, como es el caso de comedor estudiantil, como era el caso del transporte. De ahí surgió la idea de organizar un rodeo como lo habíamos visto nosotros aquí en Saltillo. En 1980 yo empecé con poquito ganado, con estos muchachos de agronomía de la escuela de agronomía. Ellos fueron los que me impulsaron también a que yo siguiera, ¿verdad?, con esto, porque me dicen, ándele, pues órale, pues ándele, préstenos para practicar, pues órale. Y ahí fui viendo que me gustaba y pues ahí le seguimos. Luego me invitaron ellos mismos, se fueron a Chihuahua, al Espogán. ¿Por qué no lleva? Pues no. Y ya me hablaron de los señores de Chihuahua, de Espogán. Pues sí, se los llevo. Y aquí no se conocía el rodeo. Yo inicié aquí en San Luis con el rodeo. Yo tenía muchos toros muy famosos. Yo empecé con unos toros que uno le decía el aguacate, el jorongo, y muchísimos toros que me dieron muchas satisfacciones, muy buenos, que sí empecé a sacar a Chihuahua. Las primeras ganaderías que entraron aquí a la Plaza de Toros de aquí de Chihuahua, con la compañía de Rodeos de México, fue la ganadería de don Adelfo López de San Luis Potosí, por 1985, 86. Chipelao, sin conocerme, me soltó sus animales. Llegamos a tener toros muy famosos como el Ángel, que veías que lo echábamos a media charreada y se salía la gente donde veía el toro. Todos lo echamos al último. Vimos que había mucha afición a ver ese tipo de animales, ¿no? Entonces lo fuimos cultivando. Siempre en la asociación tratamos de tener toros de esos. Cuando Jesús de la Tejera empezó a hacer ese tipo de eventos del rodeo, que se montaban esos toros que yo le hablo, se montaban estilo charro. Entonces cuando ya empezaron estos rodeos, que le digo, ya bien organizados en la plaza más grande de León, que en aquel tiempo era la única, ya empezaron a decir, bueno, pues si tú tienes los toros esos campeones, ahí vamos a meterlos al rodeo. Yo primero rentaba nada más los toros y venían y yo le rentaba toros a don Rodolfo Villarreal y les rentaba, hacíamos rodeos con el rancho de los agraristas, que son los señores Carranza. Yo compré el rancho y llegué a juntar 4 toros primero y comencé aquí mismo haciendo eventos aquí mismo en el rancho. Y luego ya completé un lotecito de 10, 12 toros y comenzamos a hacer rodeos un poquito más formales. El primer rodeo con americanos, vinieron unas americanas que se llamaban Tanya Tucker y su mamá, y 4 o 5 mujeres y jinetes americanos también, y montaba el nivel de toros que montaban los jinetes. No se les cogía el toro ni mucho menos. El rodeo en Saltillo lo principiamos varios compañeros charros, entre ellos estaba Eduardo Rodríguez, Juan Pastrana, Baudelio Fierro,
su servidor, los que hacíamos unos 8 jinetes. Vino el espectáculo, lo trajo Rodolfo Villarreal y vino Lee Paul Meyer con un grupo de jinetes vaqueros buenísimos. Inclusive a su hermano Lee Mayer, aquí en Saltillo, en una feria, montó el toro mío, el vaquero. En ese tiempo estaba muy bien el toro, y muy rápido, un puertero, un charolais con un piquete bremo, ¿verdad? Y unos 700 kilos, yo creo. No se me olvida, el toro es el vaquero. Estaba un tubo grande así en el cajón. Y el toro trata de saltar. Oye, se dobló todo el tubo. Y todo el mundo asombrado, ¿eh? Entonces ahí vi yo el rodeo profesional. Me tocó que mi papá me llevara a un rodeo del espectáculo que traía Lee Paul Meyers, debe haber sido en los años 70. Y yo creo que eso también me impactó bastante. Ahí empecé a tener esa inquietud de que me gustaba mucho el rodeo. Y empezó a hacer una ebullición aquí en Saltillo de vaqueros. Ya todo el mundo se vestía de vaquero y traía su guante acá atrás y bueno, hacían de sus farmallas. Llegamos a vivir en un sector aquí en el que teníamos vecinos que ellos tenían sus raíces en una comunidad rural igual. Y para ellos en ese momento su diversión era pues montar los becerros. De alguna manera nos comienzan a invitar. La comunidad rural esa se llama Encinas, Coahuila. El lidercito ese del grupo se llamaba Alejandro Galindo Belmares, le apodaban Chaches. Nace la Asociación Juvenil de Rodeo en el lienzo charro de la antigua Feria de Saltillo. Se practicaba básicamente el jineteo de toros. Ahí iniciamos unos primeros rodeos, ¿verdad? Uno fue dentro de feria. Yo se lo pedí a la Asociación de Charros ahí, oye, emprésteme el lienzo un viernes en la noche. Y entonces hicimos un rodeo juvenil. En 1981 empecé, aquí ya a competencias. Las señoritas que me acompañaban no había barrileras, entonces yo tuve que convencer a mis compañeras de la escaramuza. En sí, ellas montaban con albarda, ¿verdad? Y vestido, porque ellas, así es la escaramuza, pero ronceaban los barriles, ¿verdad? Hacían el tiempo. Después ellas ya no montan con vestido, siguen montando con albarda, charra, pero montan ya con su ropa vaquera, ¿verdad? Y así empezamos. Entonces sí se tardó un poquito el tiempo a que ya no montaran con la albarda y luego empezaran ya todas con montura vaquera. Cuando estaba de pelón en 1978, enfrente del árbol, ahí entre el área A y B del Antonio Narro, me puse a tocar el banjo. Yo empecé con el banjo ahí, en la aula A y B se suspendieron 2000 estudiantes, suspendieron las clases con el puro banjo. Todo empezó cuando estaba yo estudiando en la universidad, en la Antonio Narro. Entonces de repente surgió la idea de fundar o hacer el equipo de rodeo. Bajo la idea de Manuel Jiménez. Entonces, entre aquellas personas, pues estábamos tu servidor, estaba Jorge de Jesús El Grison, Alejandro Enríquez, Francisco Valero. Éramos como 7, 8 personas que fundamos el equipo de rodeo. Esto ha de haber sido por ahí del 78, 79. Primero hicimos un debut en el lienzo charro El Rayito. Pues fue una algarabía, o sea, fue un lleno total de cómo las personas se volcaban al lienzo, o sea, querían ver ese espectáculo, era completamente nuevo y era un gusto. Hicimos una gira por todo el estado de Coahuila, presentando, y nosotros como grupo. Visitamos ciudades como
Parras, Acuña, Morelos, en Saltillo también, en Musquis, y pues hubo mucho más profesionalismo, salió una camada muy importante de jinetes y eso empezó pues a dar pie para continuar para arriba. Este espectáculo lo iniciamos un grupo de compañeros aficionados a este deporte en febrero de 1981 y lo primero que presentamos era lo tradicional en el rodeo, que viene siendo jineteada de potro a una mano, como es el estilo americano, y jineteada en toro. Fue una tarde impresionante que la recuerdo como si fuera ayer, que creo que fue en el lienzo charro del Rayito, donde estábamos ahí un grupo de jinetes, una bolita, y un toro empezó a atacarnos, o sea, nos embistió, y habitualmente todos corríamos y nos subíamos pues a las gradas o a los cajones. Pero en ese momento, por alguna razón, y pues yo le agradezco a Dios y a la vida que me ha dado todo esto de la fiesta de los toros, yo me quedé quieto, le hice un quiebro, el toro pasó y pues fue una emoción para mí indescriptible, ¿no? Esta ambigüedad o esta dualidad que yo he tenido en mi vida, gracias a Dios, de poder haber sido payaso de rodeo y eventualmente ya novillero y matador de toros y gracias a Dios triunfar como torero, pues yo creo que nunca nadie lo ha hecho. Ahorita pensándolo, yo creo que soy el único que realmente ha vivido esas dos etapas. No solamente como payaso de rodeo, sino también como jinete de rodeo. Que no me viene a la mente nadie más que haya sido jinete, payaso de rodeo y eventualmente torero, matador de toros. En 1983 hizo algo extraordinario, pues se llevó a cabo el primer campeonato nacional de rodeo en el lienzo charro El Rayito y pues se llevó a cabo con gran éxito, un montón de jinetes de todo el país y pues todo fue para adelante. Era un campeonato nacional de rodeo y habría que hacer algo muy especial porque el campeonato nacional de rodeo, yo lo sentía en mí mismo, ¿verdad? Iba a trascender el campeonato nacional de rodeo. Y el mejor payaso de México, Antonio Moreno, el Pollito. La gente de aquí, de esta región, estaba acostumbrado al luminoso porque era un toro de la ganadería de don Chuy Ortiz de la Viga, que andaba en toda esta región de aquí, y cuando me tocaba estar con ese toro pues jugábamos muy bonito, ¿verdad? Le buscaba el lado, era un toro enorme, muy bueno para reparar, pero muy noble, y se batallaba para sacar. Entonces ya iba yo con el toro, me le acercaba, me embestía, me le acercaba hasta que buscaba el momento propicio, me volteaba y el toro me pescaba de las sentaderas y me aventaba para arriba. El campeonato nacional que organizaba Manolo Jiménez era una temporada que había de rodeos que hacía en el lienzo charro El Rayito y después fue llevando el lienzo charro El Rayito. Digo, la gente del rodeo lo recuerda con mucho gusto porque era un ambiente muy diferente. El concepto que manejó Manolo en cuanto a variedad, en cuanto a un ambiente familiar, la forma en cómo presentaba, la forma en cómo ofrecía esto al espectador, pues sin lugar a duda marcó el rodeo aquí en el norte. En julio de 1985 vine a vivir en Saltillo y traje mi mochila con todo mi equipo y empecé a montar toros y también payasear. Pedí un toro al principio para cambiarme después y pasar el resto del evento como payaso. El Oscar, un toro muy grande, muy reparador, tumbó a muchísimos jinetes. El Oscar, por ejemplo, fue un toro que todos queríamos montar. El toro más famoso que estuvo aquí en Coahuila, un toro llamado el Oscar. Mi gusto era verlo montado el toro. El Oscar anduvo, se montó en varios estados de la República. Estuvo en Colima, estuvo en Guanajuato, estuvo en Jalisco, estuvo en Querétaro. También para que fueran a Acapulco, también los toros. Iba el Oscar y otro grupo de toros de aquí mismo. O sea, siempre llevamos pues 10 o 15 toros y ahí iba, era como una especie de estrella. El toro estrella era el Oscar.
Mi nombre es Leticia Guadalupe Rodríguez Rivera, esposa del ingeniero Lorenzo Burciaga Dávila. Él salió de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, se fue a trabajar a la ciudad de Zacatecas por invitación del ingeniero Manolo Jiménez. Él viene a trabajar a la universidad como entrenador de rodeo. El objetivo de estar ahí en la universidad era para fomentar el deporte del rodeo, no como una diversión, sino como deporte en los propios alumnos de la universidad. Ese día de que fuimos al rodeo a la Plaza de Toros en la Monumental Monterrey, él bailó con Maribel Guardia y yo le decía, oye, qué bien bailas, tuviste muy buena maestra para bailar. Y volteaba y me decía, pues ¿quién me enseñó? Le digo, no, pues no sé quién te enseñó. No, yo lo enseñé, sí, porque cuando empezamos a ser novios, pues era un tieso que estaba. Y yo le decía, mueve las piernas, muy bien. Y ya después no hallaba cómo pararlo. Ese camisa roja, calmar, pero tú quieres. Muy bonito, baila precioso. ¿De dónde eres? Castillo, Coahuila. ¡Arriba, Coahuila! ¿Está casado? Sí. ¿Tiene hijitos? No, hijitas. ¿Le pega a la señora si le doy un besito? ¿Cómo se hace? Dice que viene a arriesgar el pellejo. Bueno, regáleme un besito. Hasta luego. Bueno, ay. Una noche anterior, antes de que él partiera, tuviera el accidente, estuvimos platicando mucho. Me estuvo platicando de los proyectos que él tenía para con las niñas y me dijo, tú vas a seguir haciendo lo que hasta ahora has hecho y siempre te las vas a llevar por el camino del bien. Ya en la noche, cuando me dicen que él tuvo el accidente, entonces yo lo que hice fue orar, pedirle a Dios que me diera mucha fortaleza, que no me dejara, que yo tenía el compromiso, la obligación de mis hijas, que me había dejado 3 hijas, 3 seres hermosos, preciosos, que no los cambio por nada. Y que gracias a Dios ya él, a Lorenzo, tenía 3 seres queridos para mí y que yo, desde ese momento, que él no se preocupara, que yo iba a seguir con la tarea, con la labor que él me había encomendado siempre. Estar siempre con mis hijas y hasta la fecha.